Imperio de la Mañana, transmisión simultánea en Telecontacto, Canal 57 y la emisora Super 103.1 FM. Estamos en las redes sociales también, cubriendo todo el país, cubriendo todo el mundo. El Imperio de la Mañana. En esta oportunidad vamos a conversar con un abogado a propósito de que en el día de hoy se está celebrando el Día del Profesional del Derecho, pero también un político. Él es secretario general del partido La Fuerza Nacional Progresista, fue diputado, fue director de migración y es una persona con mucho conocimiento de este tema, el tema migratorio, el tema de la nacionalidad haitiana, de los haitianos, de las leyes que tienen que ver con todo esto, de la frontera, pero con él vamos a conversar no solamente de ese tema, vamos a hablar de constitución, vamos a hablar del Código Penal, fue diputado también, inclusive en un momento presidió una comisión especial que tuvo a bien conocer el Código Penal, Código Procesal Penal Dominicano. O sea que vamos a conversar de muchos temas con el licenciado José Ricardo Taveras. Buenos días, para nosotros es de mucho placer tenerle por aquí. Muy buenos días, Nelson, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de estar compartiendo aquí con ustedes y estoy a sus más completas órdenes. Exacto. ¿Cómo anda la Fuerza Nacional Progresista en este momento en términos de su accionar con miras al año 2024? ¿Van ustedes a llevar candidatura propia? ¿Se van a unir? ¿Están aliados todavía al doctor Leonel Fernández, a la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo está la situación ahí? Mira, si tú me preguntas de la Fuerza Nacional Progresista, yo te diría que es un partido grande y es un partido pequeño. Es un partido pequeño porque en el contexto del sistema político que tenemos es un partido que electoralmente no ha sido escuchado. Esa es la verdad. Sin embargo, nadie puede negar que a pesar de eso ha sido un partido que gravita en la vida nacional, que ha sido punta de lanza y que ha impuesto en cierta medida una impronta en las agendas electorales. Y eso se debe a la parte que nos hace grande, que somos el único partido que tiene agenda en el país. Porque si tú preguntas a cualquier partido, todo el mundo habla conforme al viento, como va el viento. Si tú vas a la Fuerza Nacional Progresista, tú encuentras un partido que todo el tiempo ha tenido una posición respecto a diversos temas. Hemos sido coherentes. Obviamente, en el contexto de un sistema político plutocrático como el que vive la República Dominicana, esto le dicen democracia, pero no lo es. Esto es una plutocracia en la cual los intereses gobiernan. Y en un contexto así, donde tú ves que las élites del país, las políticas y las económicas, se sientan a hablar de reforma electoral, se sientan a hablar de la creación de un tribunal electoral y una ley de partidos, y resulta que el producto de ese consenso de élites es entronizar el dinero como eje del sistema político. Si usted no tiene dinero, usted no puede hacer política en la República Dominicana. Entonces, obviamente, el resultado, el que estamos viendo, la gente se queja de los partidos. Yo no critico los partidos en el sentido de que han perdido el control de las candidaturas. Yo no critico, yo digo que no se puede acusar a los partidos porque los partidos ya perdieron el control de las candidaturas. ¿Quién lo tiene? El dinero. Y de ahí tú ves que se inscribe un narcotraficante en un partido X o Y. Puede ser, aquí ningún partido debiera hablar de eso. Ninguno. Hay uno que es más víctima que todos, por muchísimas razones. Pero, ¿por qué esa gente captura las candidaturas y luego? Porque las compran. Entonces, sobre esas bases, un partido como el nuestro le resulta difícil abrirse paso electoralmente por el costo, porque nosotros, lejos de
a organizar un sistema democrático real, donde la política tenga mucho menor dependencia de los intereses especiales, lo que hemos organizado un sistema donde el político se subordina a los intereses especiales porque los necesita. Y unas veces son intereses especiales legítimos, gente, empresarios de trabajo que cooperan, otras veces son intereses especiales que usufructúan el erario público para hacer negocios, grandes negocios, y otras veces son de narcotraficantes o delincuentes de cualquier índole que están en capacidad de dar dinero. Entonces, por eso yo te hablo de que nosotros tenemos una plutocracia. Todo eso que tú ves, eso de mantener la política arrodillada, desde el punto de vista que la política siempre es la madre de todo lo malo. Y sin embargo, cuando tú te pones a analizar, siempre se saca de la ecuación de la corrupción, por ejemplo, a sectores que han sido históricamente beneficiados del erario público y que viven haciendo negocios con el gobierno. Y que una empresa, por ejemplo, que critica al congresista que le dan 2 exoneraciones por cuatrenio, pero sin embargo ellos tienen combustible exonerado, tienen exoneraciones de impuestos. Aquí, esta clase empresarial, con lo cual yo estoy de acuerdo. Desde el año 69 aquí hay exenciones fiscales a favor de los empresarios para desarrollar ese sector después de una guerra, etcétera. Fue una situación compleja, muy difícil la que se vivió aquí, que la gente le echa toda la culpa al doctor Balaguer y él es culpable de una parte, pero no de todo. Entonces, una situación compleja, ¿qué se hace? Bueno, el doctor Balaguer, para bien o para mal, fue en gran medida el artífice de la creación de la clase media en la República Dominicana. Y eso fue a sangre y fuego. Un gobernante que se supone que era de derecha, que era proempresario, que en el fondo nunca contó con el apoyo de esa gente. ¿Por qué? Por eso, porque él creyó en eso. Ahora, también creyó en fortalecer, porque el sector privado juega un papel vital en una sociedad. La libertad de empresa es, yo diría que el eje fundamental del desarrollo de una nación. Sin embargo, ¿qué es lo que ha acontecido? Esta gente se ha desarrollado y pretende continuar en la misma situación. Por eso tú ves que se dan tantas iniquidades en una sociedad como esta, donde nosotros tenemos que sentarnos a mirar y estoy haciendo un juicio crítico, porque no estoy contra la empresa privada ni contra nada de eso. Yo lo que no quiero ver los dominicanos errantes, como los cubanos, como los venezolanos y como ya comenzaron a hacerlo los nicaragüenses, etcétera. Porque cuando las sociedades, las instituciones se deterioran y la población pierde la fe, el sistema no genera expectativas ni esperanzas de ninguna índole y las poblaciones se abrazan al primer salvador que pase. José Ricardo, pero por esa situación que usted ha explicado en términos electoral de su partido, ¿es esa u otras las razones por las cuales ustedes en los últimos años han decidido ir aliados, ¿verdad? En este caso al Partido de la Liberación Dominicana, a Leonel Fernández, con mira al 2024, ¿se vislumbra que ustedes van a estar unidos otra vez, van a establecer algún tipo de alianza o ya la tienen con la fuerza del pueblo? Mira, si tú nos preguntas qué deseamos, nosotros deseamos un camino propio, como es normal. Nosotros quisiéramos que se dieran las condiciones de que la sociedad se dé cuenta que hace falta el liderazgo de un partido que con agenda, que no llegue a improvisar al gobierno. Entonces, desgraciadamente, la política aquí esa no es la cosa. Entonces, obviamente, nosotros preferimos el camino propio. Nosotros sabemos que de aquí al 2024 eso es, a menos que venga una coyuntura, porque a veces se presentan oleadas que vienen y que te catapultan una persona en 24 horas.
si eso ocurre y nosotros pudiéramos ser beneficiarios, esa es la única forma. Ahora, a través de los mecanismos habituales, lo normal es que nosotros procuremos alianzas. Ahora, ¿qué alianza nosotros queremos para el 2024? La gente nos sitúa inmediatamente con Leonel Fernández. Exacto. Es normal porque tenemos una relación bastante dilatada, respetuosa. Él tiene un criterio diferente al nuestro en muchos aspectos, pero nosotros hemos tenido, por la situación que tenemos, que conciliar y adaptarnos para poder hacer crecer la agenda de alguna manera. ¿Qué quisiéramos nosotros? Una alianza en la cual, una alianza nacional en la cual los temas fundamentales, los grupos que tienen interés, por ejemplo, en la defensa de la identidad, de la nacionalidad, del territorio, etcétera, los que quieran un mercado desarrollado, organizado, donde nosotros no tengamos la iniquidad de un empleado dominicano que te gana salario a nivel de 1990, conforme a lo dicho por el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque hay un mercado distorsionado con un 54% de informalidad laboral que se da gracias a la presencia masiva de mano de obra ilegal e indocumentada. Entonces, ese tipo de cosas nosotros nos gustaría colocarlas desde el gobierno, porque nosotros ya hemos participado en gobierno, pero no hemos sido eje de ningún gobierno. Entonces, si hay la posibilidad de articular una alianza que ponga esta agenda por encima de todo, me refiero a ese tema y a muchísimos más, como el que está hablando, la transformación del mismo sistema político. Por ejemplo, cómo tú tienes el Estado propietario del espectro radioeléctrico y entonces tú tienes que gastar, los políticos tienen que subordinarse a los medios de comunicación, pagar costos elevadísimos. ¿Y por qué aquí no hacemos una servidumbre electoral cada 4 años? Porque lo que nosotros tenemos que procurar es que la política tenga más independencia. Entonces, una servidumbre electoral del espectro radioeléctrico, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que el país debe estar debatiendo. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Bueno, no necesariamente con Leonel Fernández. Si pudiesen darse las condiciones, nosotros quisiéramos un partido, una alianza, porque no hay condiciones para que nadie accese o preserve el poder sin alianzas. Entonces, tú tienes que ser sensato. Nosotros queremos una alianza que sea yo diría que una respuesta al status quo de la polarización que hay PRM-PLD. Nos gustaría una alianza que pueda plantear una alternativa con una agenda país diferente. Pero, obviamente, el panorama electoral no lo determinamos nosotros y nosotros vamos a tener que administrar la realidad. Bueno, miren, vamos ustedes con las preguntas, sí, porque el licenciado José Ricardo Tavera tiene mucha información, ¿verdad? Y entonces ya el tiempo va avanzando y hay muchos temas que quisiéramos tratar con usted. Adelante. Sí. Buenos días, doctor José Ricardo Taveras, dirigente nacional y que con connotación en la zona sur de Santiago, Distrito 3. Usted hablaba entre líneas y dejaba entrever ciertas cosas, ¿verdad? Y usted decía que el único partido que tiene una agenda propia de desarrollo es la Fuerza Nacional Progresista. También cuando el comunicador Nelson González le inquiría que si ustedes estaban realmente con la fuerza del pueblo, ¿verdad? Hablaba de forma mediática. Ahora bien, pero usted exponía que si hay una agenda de unidad nacional donde se lleve al gobierno temas puntuales en sentido general, ¿verdad? Económico, migratorio, etcétera, etcétera. Ustedes estarían ahí como partido, como Fuerza Nacional del Pueblo.
Y me llega a la mente la mujer coqueta. La mujer, cuando comienza a coquetear con un hombre, le hace señas. Ahora la pregunta es la siguiente. El licenciado Luis Abinader, en su campaña, antes de llegar a la presidencia, estaba abogando por un gobierno de unidad nacional. Y estoy viendo que ustedes, como Fuerza del Pueblo, están viendo ese camino. ¿Están ustedes, como fuerza política, contemplando si el licenciado Luis Abinader vuelve a ofrecer esa agenda de unidad nacional, a apoyar al PRM? ¿Y por qué? Mira, yo creo que se haría tarde ya, porque el licenciado Abinader está presentando credenciales con este gobierno. Y si tú me preguntas a mí en términos personales, yo te diría que este gobierno acusa una crisis de identidad en muchas cosas, porque a veces te habla de una manera y actúa de otra. Por ejemplo, a lo interno de mi partido, si a mí me plantean una alianza con el PRM, yo sería el primero que me opondría. Porque el problema es que por la inconsistencia, cuando hablo de crisis de identidad, hablo de inconsistencia. El desafío más grande que tiene el país es el tema haitiano. El que lo quiera ignorar, a nosotros siempre nos dijeron anti-haitianos. Ahora resulta que lo que nosotros venimos planteando durante 30, 40 años, hay gente que son los artífices del tema, ¿verdad? Sí. Porque cada vez más se está viendo que teníamos razón. Que teníamos razón con la droga, que teníamos razón con una serie de cosas en las cuales lucíamos en el pasado estrambóticos. Entonces, cuando tú ves que el licenciado Abinader llega al poder, y quiero que se sepa, que lo digo con todo respeto, porque siento respeto y hasta simpatía personal por el licenciado Abinader. Me parece un hombre decente. Y yo no puedo tampoco, en la política tú tienes que guardar las formas. Exacto, sí. Entonces tú tienes que respetar que es una persona que tiene ciertas condiciones, que Dios le bendijo, que la coyuntura lo colocó en el lugar. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves un Luis Abinader que llega diciendo, por ejemplo, por citar el tema migratorio, vamos a hacer el muro. No dijo muro, pero vamos a hacer una valla. Me parece medio elusivo el término, como luce ser el gobierno siempre. Pero esta es la hora que ni se ha licitado. Y ya van para 2 años de gobierno. Y esa no es una obra que está esperando para comenzar. Si tú te pones a mirar que por un lado dice se va a cumplir la ley, y con esto yo espero pasarle por arriba lo más rápido posible al tema migratorio, que yo siempre hablo demasiado de ese tema, y me gusta hablar de otros temas también. Sí. Pero le voy a tratar los temas que estamos viendo ahora mismo. Claro. El tema migratorio. ¿Por qué yo digo que hay una crisis de identidad en la política del gobierno? Bueno, mira, para comenzar, hablé de la valla. No hay nada de la valla. Nada. Ni presupuesto, ni licitación, nada. No se está trabajando. Y lo otro es... José Ricardo, no se está trabajando. No puedo decir eso. No puedo decir eso. Yo creo que en el gobierno hay una división con la visión que debe tener el gobierno sobre este tema. Porque veo que hay sectores del gobierno, especialmente el ministro de Interior y el mismo presidente cuando habla. Porque el problema es que la crisis de identidad se da cuando tú tienes un presidente que te dice se va a cumplir la ley y después se reúne con el Consejo Nacional de Migración, que no tiene facultad de resolutar nada, sino de recomendar, y emite una resolución en la cual le indica que se va a hacer un plan de regularización por vía administrativa, y ahora mismo lo acaba de reformular el
el propio director de migración, previo al presidente haber dicho en un programa de televisión que esa ley hay que modificarla, porque ¿cómo es posible que para tú legalizar a un haitiano tenga que ir a Haití? Tiene que ir a Haití tan sencillo, porque si usted ingresó ilegalmente, la ley lo vomita para usted regularizarse. Cuando usted entra a través de un puesto de control migratorio con un visado de la naturaleza de lo que usted viene a hacer aquí. Por ejemplo, usted es un trabajador temporero, usted ingresó, usted puede entrar, ya usted viene desde allá con un contrato de trabajo, etcétera. Entonces ellos han dicho que eso es, dijo el presidente, entonces el director de migración, si su jefe dice eso, me imagino que el gobierno habrá trabajado a lo interno diciendo, bueno, vamos a regularizarlo todos los trabajadores. Eso no se puede, es una facultad del Congreso, eso está bajo reserva de ley. Y además ya la ley de migración autorizó un plan de regularización. Se hizo un tollo, pero ya se hizo. Ellos dijeron que lo iban a auditar, con lo cual yo estoy de acuerdo. Entonces tú te pones a ver, por eso es que yo hablo de una crisis de identidad. Porque el presidente dice, vamos a mandar 12,000 soldados. Mentira, no, es imposible. La movilización de 12,000 soldados en esa frontera, la logística que eso lleva, no tiene madre. O sea, pero está bien, pon tú que tiene 6,000, no hay problema, se reforzó la frontera, incluso con unidades especializadas. No vamos a entrar en ese tema. Ahora, cuando tú miras, cuando tú ves ese presidente diciendo eso, y por el otro lado dice que van a legalizar a todos los haitianos que están trabajando aquí, violando la ley, sin que haya intervenido una ley que establezca algo diferente. Sobre todo porque saben que si esa ley se somete a una modificación con un quórum especializado que requiere para su modificación, obviamente le va a resultar difícil. ¿Qué hacen? Vamos a hacerlo administrativamente. Entonces eso no es correcto. Pero mire, perdón, en esa parte, perdón. Bueno, el tema migratorio es un tema de seguridad nacional. De seguridad nacional. Usted es un conocedor del tema y ha estado por muchos años, fue director de migración. Entonces, el tema haitiano es un tema permanente. Todo el mundo da fórmula. Y lo va a hacer mientras el mundo no se acabe. Pues entonces no hay solución al tema haitiano. Sí la hay. ¿Pero y cuál es entonces? ¿Usted fue director de migración? Sí la hay. Lo que hace ¿Cuál es la solución a este problema haitiano? Sí la hay. El presidente en cierta medida ha estado dando en la diana cuando habla, en el sentido de decir que ese es un tema internacional que requiere la intervención de la comunidad internacional. Porque, por ejemplo, ¿en qué país del mundo tú puedes llegar sin un pasaporte? Y sin ni siquiera una cédula, para que ese país te asuma. Dime uno en el mundo. Entonces, yo lo que digo, que la comunidad internacional nos exige a nosotros que le demos papeles. Bueno, pero vamos a comenzar para que Haití le dé papeles a los haitianos en Haití. Porque un ejemplo, yo soy testigo de excepción de eso, porque nosotros tratamos de regularizar. Nosotros hicimos un plan piloto con el Ingenio Barahona, que fue exitosísimo. El Ingenio Barahona financió todos los pasaportes, dio muchísimo trabajo de sus empleados. Y el Ingenio Barahona llegó a completar toda su plantilla de empleados haitianos con pasaporte. Y esa gente iban y lo buscaban. En mi gestión, durante 2 zafras, buscaban los empleados en Haití, los traían, trabajaban y los regresaban. Y nosotros acompañamos 2 veces el contingente. Esa gente trabajaron legal y nosotros le entregamos, porque el problema no es que no vengan, es que vengan. Ahora, esos trabajadores ya legalizados pueden pagar seguridad social, y ahí vamos impactando el tema de la informalidad del mercado, que es un 54% que está medida. Entonces, tú no vas a tener nunca un salario, porque ¿cómo funciona en la economía el tema del salario? Porque aquí nosotros ganamos centavos y tenemos que sobrevivir. Tú eres abogado, y yo creo que tú también. Sí. No sé si usted también. Politólogo. Usted es politólogo. Entonces, cuando usted se pone a mirar,
ustedes tienen que estar aquí en este programa. Pero salen de aquí y se van a otra cosa y todo el mundo está en pluriempleo y subsistiendo en una agonía. Eso es lo que sobrevive. Para usted poder tener un nivel de vida precario, pero más o menos digno, el esfuerzo que tiene que hacer un dominicano no es pequeño. José Ricardo, pero perdón, mire. ¿Y por eso? Mire, José Ricardo, ustedes plantearon como Fuerza Nacional Progresista como una solución al problema migratorio haitiano la construcción del muro. El presidente plantea la construcción de la valla, que usted ha dicho que ni presupuesto hay, ni nada de esas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el tema haitiano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira. Porque en esa frontera pasa todo. Es la construcción del muro que ustedes habían planteado. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tema haitiano? El muro es una de las herramientas que tenemos que emplear. Es muy importante porque simplifica el trabajo de la seguridad fronteriza. Porque tú lo focalizas. Tú tienes un muro que no va a ser infalible porque la gente dice, el muro lo burlan. Sí, todo se burla en la humanidad. Aquí hay películas de cómo históricas, de cómo hasta el Conde de Montecristo, que es una obra literaria que habla del escape de un fugitivo prisionero. Históricamente todo se burla. ¿Quién ha dicho que ese muro va a ser infalible? Ahora, es una herramienta importante, porque si tú haces así, pones 6 puertas, 4 puertas, que es lo que están autorizados, pero hay 2 que son toleradas por ambos estados. Entre las que se encuentra Cañada Miguel, por ejemplo. Son 6 en la práctica. Pero vamos a suponer que concentramos en esas 4 puertas, en las 6, o que decidamos ampliar a 10. Y tú solamente tienes que focalizar tu atención en esas 10 puertas. Y lo demás es vigilar que el muro no sea burlado, tanto en las costas como en el transcurso. Entonces tú tienes necesidad de desplegar menos hombres. El factor humano va perdiendo eficacia, que es de los problemas que nosotros tenemos, porque aquí se habla de corrupción y es verdad que hay un problema profundo de corrupción, porque la corrupción hizo metástasis. La pequeña corrupción es, yo diría, que mucho más grande que la gran corrupción, porque es la del menudeo. Ahí hemos estado viendo cómo están saliendo informaciones de cómo opera el sistema de transportar los haitianos, con los poteas que vienen desde aquel lado. Yo sé de eso, porque yo manejaba inteligencia de ese tipo. Claro. Entonces, tú vienes, ellos vienen de este lado. ¿Y cómo es? Pagando, todo es a base de pago. Sí. Así es. Doctor, la pregunta es la siguiente. Son las la 10:42, parte migratoria. sí. Tenemos una ley de migración que no está acorde con los nuevos tiempos. Pero tenemos una dirección de migración que está adscrita al Ministerio de Interior y Policía, en vez de Cancillería, que es un ministerio hoy en día. ¿Qué está haciendo la Fuerza Nacional Progresista? Porque así como la valla ciclónica esa, el famoso muro, que es una valla ciclónica importante, pero lo que le da vigencia realmente al estatus migratorio de nación, conjuntamente con la Constitución, es una ley migratoria actualizada a los nuevos tiempos. Fíjate, Julio, yo creo que difiero contigo en el sentido de que la ley no está al día. Es una ley moderna del año 2004 y las figuras del derecho migratorio dominicano son equivalentes a todas las demás figuras que tiene el derecho migratorio en los países más avanzados del mundo. No hay mucho que buscar. No. Ahí tú podrás retocar algunos detallitos, pero por un lado. Por otro lado, el tema es tan importante, porque yo digo que es el tema del siglo XXI, porque la migración es la esclavitud del siglo XXI. Y eso es todo. Cuando tú ves que se promueve, esa es la esclavitud del siglo XXI. Entonces, cuando ese tipo de migración laboral que se promueve. Entonces, la ley de migración, ¿por qué migración está adscrita al Ministerio de Interior? Bueno, eso es un tema, yo diría, de protocolo administrativo, que se colocan las direcciones generales debajo de un ministerio, con la sombrilla de un ministerio por razones presupuestarias. Pero la ley de migración tiene su autonomía, la Dirección General de Migración tiene su propio poder y despacha con el presidente.
O sea, ¿por qué migración? Porque es una migración, la política migratoria no es propiamente una política exterior, sino interior, de seguridad nacional. Entonces, mi criterio es que migración debe ser un ministerio. En vez de una dirección. Sobre todo entre nosotros, que tiene un tema tan importante. Sí. ¿Por qué? Porque migración que tú haces, por ejemplo, con el CESFRON. Migración no tiene garras. Migración el CESFRON depende del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, tú debieras, si tú creas el CESFRON, por ejemplo, muy bien, pero y las autoridades que tienen el control aeroportuario y portuario. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen facultad de seguridad, la integridad del territorio. Y sobre todo, la Constitución les delega el control fronterizo. Eso no es una responsabilidad de migración, eso es de las Fuerzas Armadas. Ahora, migración sí tiene facultad de hacer interdicción migratoria en todo el territorio nacional. Pero entonces, ¿por qué tú no, en vez de crear el CESFRON en el marco de Fuerzas Armadas, que es redundar una facultad, tú creas debía ser una dependencia directa de migración, que le sirva de contrapeso al trabajo de las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que ese tipo de cosas se vayan pensando, pero te confieso que con ese Congreso tengo miedo que le pongan la mano a la ley de migración. ¿Y por qué usted le tiene miedo a ese Congreso? Una actualización. ¿Por qué usted le tiene miedo a ese Congreso? Por la visión que hay. La visión que hay. Pues estamos hablando, fíjate que hay una genuflexión a los intereses. Que aquí se quiere violar la ley para darle tranquilidad a los empresarios. Entonces, ese tema es demasiado delicado. Nosotros tenemos que tener una política recia con el tema migratorio. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú veas que nosotros hagamos el muro, que pongamos digamos, aquí no, ni uno más, es más, se van los que no tengan legales. Y el que entre aquí va a tener que entrar legal. O sea, que usted está de acuerdo con que todos los ilegales de todas las nacionalidades, principalmente los haitianos, que sean expulsados del país. De todas. Que se saquen del país. De todas las nacionalidades. Claro. Aquí hay un reguero de rusos, franceses, incluso eludiendo la ley en territorio dominicano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa gente? Hay que sacarlo. Sí, finalmente, el tema porque se van a quedar muchos temas. Pero el tema del Código Penal, que usted participó en una comisión especial cuando era diputado, ese otro problema que tenemos aquí con ese Congreso, no hay manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el Código Penal? ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Bueno, eso es parte también de un tema yo diría que de cierta irresponsabilidad. Porque miedo a la iglesia, a la iglesia católica. No creo. Con la iglesia han hecho lo que les ha dado la gana. Porque el problema es, fíjense, es un tema, miedo. Vamos a hablarlo desde el punto de vista científico. Si tú haces así y apruebas una constitución, y esa constitución dice que es un tema muy interesante para que lo abordemos otro día. Pero, sí, porque... por ejemplo, esa constitución te dice, el Estado Dominicano respeta la vida desde la concepción hasta la muerte. Ya no hay más que discutir. ¿Qué hace el Congreso debatiendo las 3 causales cuando la Constitución le ha dicho en el artículo 37 que el Estado Dominicano protege la vida? Entonces, el bien jurídico protegido, ¿cuál es? La vida. Entonces, cuando tú proteges la vida, tú no puedes hacer una protección parcial de la vida. Entonces, ¿quién tiene que decidir en qué momento comienza la vida? Los congresistas no, los científicos. La iglesia tampoco, los científicos. Esto es un Estado laico. Mira que yo soy católico, aunque no sea tan militante, pero no me fundamento en cuestiones en dogmas, ni en fe, ni en nada. Ya hoy la ciencia, la vida intrauterina es suficientemente conocida. Entonces, ¿qué está discutiendo el Congreso con eso? Eso es lo que tiene parado el código y los temas de... Dime tú, en el último debate, yo presidí la comisión bicameral cuando era diputado. Ese proyecto yo logré aprobarlo en el año 2006 y fue vetado. Y después se llegó a aprobar 2 veces.
En el 2014 se aprobó una vez, la hicieron nulo y después volvieron a aprobarlo otra vez. 2013, 2014 lo vuelven a aprobar otra vez. Entonces, ahí lo dejaron, lo anularon porque violaron el proceso, porque fue aprobado en la Cámara y devuelto sin mandarlo al Senado, etcétera. No, nosotros hemos tenido aquí algunos diputados que dicen que en la próxima legislatura ya se va a aprobar, pero hemos oído eso muchísimas veces. ¿Usted tiene esperanza que con este Congreso? Es difícil, porque el Congreso tiene que decirle a esos grupos, mira, aquí no se puede porque la Constitución ya decidió ese tema. Y la realidad es que hoy en día, sobre todo, ustedes vieron que el mundo hizo un anuncio, o sea, todos los presidentes de las principales naciones del mundo y de todo, se combinaron según el horario de cada país para que al mismo tiempo anunciar el descubrimiento del genoma humano. Desde el momento en que eso se hizo, que es el mapa genético, ¿por qué se hizo de ese modo? Para que nadie pueda alegar que tiene propiedad intelectual sobre ese descubrimiento científico. ¿Qué pasa? Ya hoy en día se sabe que desde el momento en que el esperma toca el óvulo, se produce una especie de explosión. Ya hoy en día se sabe que en el lugar donde choca pasa a ser la espalda. Ya. Hoy en día se sabe que en ese instante se conforma el genoma humano. Es que es tu mapa genético, o sea, lo que va a pasar en tu vida desde ese instante hasta que tú te mueras. Bueno, José Ricardo, se van a quedar muchos temas. Nos faltan 4 minutos nada más de programa ya. Tenemos que entregar al canal a las 10:55. Hay dos temas rápidos, que el fideicomiso de Punta Catalina y algunos han planteado una supuesta reforma constitucional del 50+1. Rápidamente, en estos 3 minutos que nos quedan. Mira, rapidísimo, sí. Te voy a tratar de resumir. La reforma constitucional yo no la comparto. Okay. Esa constitución está bastante bien reconocida a nivel mundial. Y es un peligro que se toque la constitución, primero porque no es necesario para la independencia del Ministerio Público. Y yo, si ustedes quieren, volvemos otro día. Sí, no, vamos a tener que invitar otro día. Y hablamos del tema de la independencia del Ministerio Público. Exacto. La independencia del Ministerio Público ya no depende de la parte normativa, depende de la bonomía, de la decencia, de la ética, del presidente que la designe y del funcionario que el presidente designe. Exacto. Pues el problema es que una cosa es que la ley piensa que el presidente de la República es una persona decente, que va a hacer una cosa decente y no va a elegir un sargento. Entonces, en este caso, el presidente Abinader tomó una decisión correcta. Digo, aunque Miriam es una procuradora elegida por el pueblo. Sí. Ahora, lo peligroso es que en el fondo es eliminar el 50+1. Y eso es una conquista del pueblo dominicano. Porque es muy importante que los gobiernos tengan una amplia base de apoyo popular. Ok. Y con relación a Punta Catalina, fideicomiso. Y Punta Catalina. ¿Va para el sector privado, no? Punta Catalina, mira, eso es desprenderse de un patrimonio. El Estado pasa a perder el control del patrimonio para que lo tenga el comité técnico. Okay. ¿Cuál es el pecado de ese fideicomiso? El pecado es, 1, los fideicomitentes adherentes. Sí, 2, la posibilidad, incluso el planteamiento de que hay a mediano y largo plazo un plan de conversión a turbogás, creo que. Y entonces obviamente eso va a implicar una inversión cuantiosa en el marco de la cual entrarían los fideicomitentes adherentes para que el Estado no sea el que invierta. Y es ahí donde está el gancho de la eventual privatización. Ya, José Ricardo, quedaron muchos temas. Ese caso es como para que hablarlo solo un día. Eso nos permite a nosotros invitarle en otra oportunidad. Mire, le vamos a entregar a nombre del Grupo NMA para que usted conozca todos los programas que tenemos en la empresa
y a nombre de la empresa le vamos a dar también ese presente para que usted lo use, con el interés de que lo use. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Siempre muy amable y muy agradecido de compartir con Para ustedes. nosotros es mucho placer que usted haya venido y ya tenemos las puertas abiertas para este y otros programas que tiene el grupo de comunicaciones NMA. Bueno, hemos conversado, señores, se han quedado muchos temas con el licenciado José Ricardo Taveras. Ustedes ya ven los conocimientos que tiene, la profundidad sobre diferentes temas. Inclusive el tema haitiano no lo tratamos ni con una pizca de lo amplio, ¿verdad? Que es este tema y otros temas que se quedaron ahí. Lo que indica que ya nos despedimos, Julio, Rubén. Sí, nos encontramos esta tarde a las 4 aquí mismo en Las Verdades de la Tarde, de 4 a 7. Telecontacto Super 103.1 FM. El grupo NMA presentó El Imperio de la Mañana. Noticias, comentarios, entrevistas, deportes, análisis. El Imperio de la Mañana. Telecontacto, Canal 57.